y vamos a conversar con quienes han estado detrás de estas investigaciones. Estamos con María Vaque Hernández, ingeniero químico de formación y experta en cultura material, conservación preventiva, gestión de riesgos y condiciones ambientales. Es docente e investigador del Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio de la Universidad de los Andes. Y claro, también me puse muy nerviosa, yo soy estudiante de la maestría, pues ya me gradué, pero soy egresada, ya ni siquiera me gusta decirlo, pues estos son mis maestros, entonces, bueno, también para mí es un gusto, siempre será un placer escucharles. Y con David Cohen, quien es conservador y restaurador de bienes muebles y tiene una maestría en patrimonio cultural y territorio. Ha sido consultor del ICROM y del ICOM y actualmente trabaja en las áreas de gestión de riesgos para el patrimonio y también hace parte del LEAP. Es un gusto, de verdad, y qué emoción. Para mí, creo que lo que más he disfrutado durante el tiempo que estuve en la maestría fue aprender de quienes han hecho realmente un ejercicio juicioso y político sobre el patrimonio en este país. Que creo que es lo primero que pensamos cuando pensamos en 20 de julio, pensamos seguramente en el florero o en el acta. Bueno, nosotros también estamos muy contentos, no sé si escuchen atrás con esa bulla. Estamos muy contentos, ese es un museo que queremos mucho y es un museo que siempre yo he pensado que no se le da la importancia que realmente debe tener por su potencial, digamos, de historia y la cantidad de objetos que están aquí guardados y que todavía nos guardan muchísimas historias que no conocemos. Y vamos a hablar de dos objetos que tienen mucha relación con esta fecha patria y que lamentablemente son muy desconocidos por la mayoría de los colombianos. Y también como cuando uno se acerca al estudio de los objetos de diferentes disciplinas, por ejemplo, yo soy químico, empieza a entender, a leer ese objeto como un documento y empieza a cuestionar incluso a otros autores de la misma historia. Y a veces, lamentablemente, los mismos museos, el mismo país no utiliza los resultados de las investigaciones y eso no se transmite. Y el ejemplo que traigo es este. Este es el florero de Llorente, el famoso florero de Llorente, que siempre ha sido un objeto de muchísima polémica, pero cuando nosotros le preguntamos a los niños o incluso a nuestros estudiantes de la universidad, ¿cómo es el florero de Llorente? Dibújenlo, lo que nos presentan es esto. O sea, nadie, el florero de Llorente, más que un objeto, es un mito, ¿no? La gente se lo imagina como un florero con flores. Ah, yo quiero decirle, yo soy cubano y para mí fue muy interesante poder trabajar en otro país y entender tardíamente esta historia que es muy fascinante. Y en el año 2010, cuando se estaba celebrando el bicentenario, nosotros queríamos estudiar los objetos que tuvieran relación directa con la independencia de Colombia. Y vinimos al museo y en aquel momento preguntamos, bueno, mira, el florero nos parece interesante, pero ¿qué información tienen de él? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde y cuándo se hizo? ¿Qué función tenía? ¿Cómo fue elaborado? ¿De qué materiales está constituido? ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Por qué es tan importante? Y la respuesta fue prácticamente nula. No existía ni siquiera una historia clínica, no existía una publicación sobre el florero y a nosotros nos llamó muchísimo la atención y empezamos a hacer un proyecto para poder estudiar este símbolo. Nosotros, para entender un poco el florero, sabíamos que el florero fue un objeto que está relacionado, y ahí no me voy a detener porque no soy historiador, con precisamente el hecho que dio lugar a el grito de la independencia, entre comillas, que es algo de lo que hablaremos después y que creo que hablaré, David retomará y un poco cuestionará ese mito. Se rompe el florero en el año 1810 y es testigo de esa ruptura, de la ruptura del florero, un niño que es José María Espinosa, un pintor que en aquel momento era muy pequeño, pero que tenía una relación directa con Antonio Morales, era cuñado de Antonio Morales. Eso queda el florero queda en el olvido, se habla de un ramillete, de un dessert, del florero, pero eso queda completamente en el olvido, hasta que en el año 1882, 72 años después, otro pintor, Pablo Garay, lo lleva al Museo Nacional
es... Entonces, fíjense, ¿cómo confiar en un objeto que estuvo perdido 72 años y que, no, que nunca se le ha hecho no se le había hecho ningún estudio de autentificación de estudio para ver si realmente era el florero o no era el florero? Entonces vemos ese periodo tan enorme hasta que el florero ya entra a la colección del Museo Nacional en el año 1960. Ahora, cuando empezamos a buscar información sobre el florero, muy poca existía y nosotros dijimos, bueno, pero por lo menos tenemos el florero. El florero es un documento. Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para entender y a ver cómo este florero nos cuenta su historia. ¿Y qué hicimos? Estudiar primero su apariencia, observarlo, ver de qué estaba compuesto, qué técnica de elaboración tenía, cuál era esa forma. Fondos para hacerlo como un proyecto simbólico, ambicioso de los colombianos. De hecho, el 20 de julio la velan como en una cámara ardiente, ¿no? En el Capitolio, a el documento de este señor. Y nosotros, pues, con esas preguntas y con ese objeto aparentemente tan importante, dijimos, listo, hagamos la investigación y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Entre otras cosas, porque ya veíamos que había algo raro, porque en ese mismo coyuntura, en el Museo de Bogotá abrieron la famosa urna centenaria, que fue una urna que en 1910 enterraron, y lo primero que aparece es una copia del acta de la independencia, pero se veía distinta a la que él tenía. Y pues estos personajes que abrieron el acta, bueno, eso era el 2010, ¿no? Sí, pero esa está tenaz. Pero empezamos a buscar actas y a encontrarnos actas. Cuando uno posa la mirada sobre algo, la desplaza, pues empieza a ver, ¿no? A veces hay que desplazarlo un poquito para empezar a mirar. Y por donde quiera que íbamos, empezamos a ver actas. Estamos haciendo un trabajo en el Museo de Caldas de conservación preventiva con los estudiantes y ahí había colgado un acta. Vimos el catálogo en línea del Museo Nacional, acta. Vimos el Archivo General de la Nación, acta. La Academia Colombiana de Historia, acta. La Universidad de Rosario, acta. El problema era que todas eran diferentes. Entonces vinimos aquí al museo, ¿no? Al Museo de la Independencia, que es donde están los mejores objetos de la independencia, y encontramos varias actas. Entonces, no solamente una, tres. Entonces dijimos, no, ya aquí toca hacer cuatro. Entonces toca hacer una investigación un poquito más robusta y empezar a revisar realmente esos documentos, cuándo se hicieron, por qué se hicieron, siendo documentos, pues para la independencia aparentemente tan importantes. En ese cuestionamiento inicial, lo primero fue entender qué era el acta original. Y resulta que el acta original, pues estaba hecha en el Cabildo, que era la alcaldía de Bogotá, no tenía un contenido como tan liberal. Lo que estaban diciendo era, venga, déjenos seguir con el rey, pero denos un poquito más de autonomía. Hubo otras actas en Colombia un poquito más liberales, más reaccionarias, digamos, en contra de la monarquía española en ese momento. Y esto, pues, hubo dos originales en un libro de actas, como cualquier libro de actas, de cuaderno de actas que tenía la alcaldía. Ambos se perdieron. Uno se incendió en el incendio de las Galerías Arrula, y el otro se lo roban aparentemente al rector de la Universidad Nacional en el siglo XIX, que lo estaba en una presentación ahí en público, y eso está enredadísimo, nunca supimos, nunca lo encontramos. Pero eso era un cuaderno. ¿Cómo pasó de un cuaderno de actas firmado de un cabildo, de una sesión de cabildo, a un objeto decorado, a un objeto pintado, a un objeto que tenía de todas maneras un perfil artístico? Entonces, ahí empezamos a investigar fuentes históricas. Lo primero que vimos es que esto realmente fue una iniciativa de un comerciante que era Rafael Duque Uribe y de un empresario, llaman aquí en esta fuente, que es de un periódico de 1849, pero que realmente era un artista, que era Simón José Cárdenas. Y que esto se vendió y se promocionó. Y aquí está, en este otro periódico, la lista de personas y lo que pagaron para comprar el acta. Que el proyecto era ir a París, ¿no? Vender el acta, y en 1851 comienzan a llegar desde París. Ahora, uno de los temas era de dónde surgió la fuente, ¿no? Porque Simón José Cárdenas no era pintor, él era grabador y era caligrafista, era calígrafo. Y no era muy claro, y realmente el diseño original del documento que mandaron a litografiar a París seguramente se quedó en París.
ese nunca lo pudimos encontrar, pero en el Museo Nacional hay un grabado de Simón José Cárdenas, que es este, eh, que creemos retoma o recoge elementos que después utiliza en la alegoría del acta, que fue la que primero hicieron. En esto, pues nosotros lo primero que se hace, como cualquier otra investigación, es observar las diferencias, que no todas las actas eran iguales. Ya habíamos visto las fechas, algunas están fechadas, la mayoría. Eh, Estábamos viendo también diferencias iconográficas. em, para 1849, que es la primera impresión, la que llega de París en 1851, fíjense que la alegoría de la libertad tiene un gato, que es basada justamente en ese grabado que encontramos en el Museo Nacional, ¿no? Es como la misma imagen de la libertad, ¿no? De esta mujer, que es una alegoría de la libertad, y aquí fíjense que tiene un gato. Cuando hacen una reimpresión en 1910 para el centenario, el gato se transforma en león, se crece, ¿no? Pero eso tiene una implicación también simbólica, que no es la libertad, sino es ya el poder del Estado, de la República, ¿no? Es un escenario en donde el poder político republicano de Colombia se vuelve importante. Piensen que en 1910 Carlos R. Restrepo, que es el presidente en ese momento, pues recibe por un lado recursos de la venta de Panamá y por otro lado le toca organizar básicamente el país, que estaba un poco mal después de la Guerra de los Mil Días. Entonces hay un momento nacionalista allí y por eso creemos nosotros que cambian eso. Y después en el 52 el Banco de la República hace una reedición, pero sobre la versión de 1910. Eh, Esto implicó no solamente mirarla con los ojos, sino utilizar otro tipo de luces y de espectros. En este caso están viendo una fluorescencia de luz ultravioleta, se llama ese tipo de análisis, que nos muestra cambios en la superficie, que es la luz que emiten los objetos cuando se los ilumina con esta luz que el ojo humano pues no puede ver, ¿no? O ve una parte, digamos. Lo mismo con otras técnicas como luz rasante, fotografía infrarroja, y pues fuimos armando como un rompecabezas de ver todas estas ediciones, y el proyecto consistió finalmente en hacer una caracterización tecnológica de todas las ediciones y todas las copias y tratar de organizarlas un poco en medio de esa multiplicidad. Por eso, múltiples y singulares, ¿no? Que fue el título que utilizamos. También la toma de muestras y el trabajo científico, digamos, el papel, los pigmentos, el tipo de decoraciones. Esta que fue la primera versión, que es una cromolitografía, que es una técnica donde hay una litografía con varios colores. Esta está aquí en la colección del Museo de la Independencia y es la única que se conserva en Colombia. No hemos encontrado más de esta. Y fíjense que las tintas tienen colores metálicos, que esa es la característica de esta técnica gráfica, ¿no? Entre plateados y dorados es de la mejor calidad. Este es digamos, como obra de arte, es un objeto bastante interesante. Está la litografía de Le Mercier de 1850, que es una imprenta enorme en Europa, es de las más importantes de Europa en ese momento. Estas son las versiones francesas. Esta es la que más se encuentra. El tema es que lo que creemos nosotros es que esa litografía venía en blanco y negro y cuando llegaba aquí a Colombia se iba iluminando a mano. Y eso es muy bonito porque quiere decir que cada una de esas reproducciones en realidad es un original, ¿no? Dependiendo de lo que el cliente quería, fíjense cómo ahí se ven claramente con esas microfotografías los retoques a mano, de colores a mano. Estos son de distintos ejemplares, no es de una sola, pero son distintas técnicas de decoración que empiezan a ponerse ahí, incluso algunas, como la del rosario, con elementos y pigmentos metálicos. Este pigmento pues tiene plata, y tienen oro, y tienen una serie de decoraciones que es como termine usted su acta de acuerdo a como le gusta, ¿no? Esa es una cosa que me parece también muy bonita. En 1910 mandan a hacer la reimpresión, no sabemos por qué, no en Le Mercier en París, que hubiera sido lo lógico, que era donde tenían las planchas litográficas, a lo mejor ya no existían, en fin. O hubo otro negocio ahí porque esta pues, la mandan a hacer específicamente para el centenario. Y la mandan a hacer entonces a los talleres, otro taller, que es el de Victor Sperling en Leipzig, en Alemania, es una ciudad de Alemania oriental. Y es, como les
digo, pues ligeramente distinta y hay cambios iconográficos, ¿no? Ese gato se vuelve león, hay algunos cambios en la imagen que no están en la de 1850, que es como la primera representación. Aquí en Colombia se mandó a hacer otra por la imprenta de Medina Hijos de Bogotá, que era como una fotocopia en blanco y negro de la que tenía elementos de ambas. Pero a mí me gusta mucho porque que se conservan muy pocas por la calidad del papel y porque era en blanco y negro, pero esta fue la que realmente la gente, creemos nosotros, pues recibió, ¿no? La que no podía comprar la de Leipzig a colores, pero realmente la que hizo fue esta y fue la única hecha en Colombia, que eso también es un dato interesante allí con esa acta. Y pues ya para la celebración del sesquicentenario, el Banco de la República en 1952 pues manda hacer una reimpresión de la de 1910 y esta es la que más se encuentra. Aquí en el museo tiene una copia de cada una de ellas, menos de la de Medina Hijos, que fue impresa aquí en Bogotá, que solamente está en el Archivo General de la Nación y como les digo, pues es un papel de muy baja calidad en términos de la cantidad de lignina que tiene el papel, que es un papel que no se conserva, se acidifica, en fin, eso tiene una cantidad de problemas de conservación. Digamos que esta historia es un poco para comentarles también cómo los objetos se van mitificando, ¿no? Y cómo también los relatos históricos requieren de objetos físicos para poder transmitirse, para poder representarse también, ¿no? Y con todo esto, además de hacer un libro y un documental, el libro lo editó el externado, la Universidad Externada de Colombia, nosotros trabajamos en esa universidad en ese momento, hicimos también una exposición aquí en el museo, que fue una exposición que se llamó, pues del acta del florero, pero de documento a monumento, ¿no? Y la llamamos así en ese momento porque finalmente ese documento se monumentalizó, pero se monumentaliza con el tiempo, digamos, pasaron 100 años o 50 años desde que sale la primera, ¿no? Como una cosa patriótica, un poco también imitando lo que ocurría con el Acta de Independencia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un poco también como un negocio de un artista que además se toma, entre otras cosas, otras licencias, incluye, por ejemplo, a la firma de su padre, dentro de los firmantes del acta, que en ese momento estaba en Palmira y estaba buscando la residencia en Estados Unidos, entonces lo pone ahí, pues no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero pues sospechamos que tiene que ver con eso. Entonces fíjense que también los objetos se vuelven flexibles. El tema es lo que armamos alrededor de ellos y la importancia que tiene, y esto fue una imagen de todos los análisis que hicimos de estos documentos, que hizo parte también de la exposición. Digamos, aquí hay muchas técnicas distintas de análisis que se utilizaron pues, para poder caracterizar cada una de esas actas. Y claro, el proyecto incluyó también un estudio como del contenido político del acta, ¿no? Realmente el texto que dice. En fin, creo que cada vez que uno se acerca a un objeto de estos, surgen más preguntas que respuestas con relación a cómo se construyen esos objetos que consideramos históricos. Bien, eso era lo que teníamos. Ahora vamos a conversar. Yo quería hacer una anotación, por el momento, no meterme en política, pero por el momento político que vivimos en Colombia. El presidente Petro dijo que el 20 de julio va a ser el segundo grito de independencia. Ah, sí. Entonces, fíjese que es el momento que se está viviendo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué motivo? Porque es una anécdota del acta, que cuando el acta sale para Messier en París, el anuncio que sale en la prensa dice, hoy sale a litografiarse el acta, ¿cómo es? El acta de la revolución de 1810. ¿Por qué? Porque no era la independencia. La pelea era porque los españoles criollos querían tener los mismos derechos que los españoles peninsulares. Entonces, y pasa el tiempo y el concepto del acta de independencia surge en 1851 porque en ese documento que muestra David, ahí aparece, ha llegado hoy el acta de la independencia a Colombia. Como cada buen mercader, científico o cualquier persona en los Estados Unidos quiere un acta de independencia en los Estados Unidos, todo buen granadino debe tener o el acta de independencia
de la Nueva Granada en su lugar. Cómprala por tantos pesos en tal lugar. Ahí, ese documento lo tenemos, está publicado ahí. Entonces, fíjense que en realidad eh, el- la celebración del Acta de Independencia también es una creación completamente un poco errónea, ¿no? Porque eso fue una decisión que se tomó después, porque lo que estaba discutiendo en esos momentos no era la independencia. ¿no? Incluso Incluso, hubo unas anteriores, hay una de 1809 y, del Huila, que era bien liberal, y el mismo presidente la de actual de Cartagena de Colombia no 1811. conoce la historia verdadera, porque ese día no fue el grito. Entonces quería hacer esa anécdota porque creo que tiene una vigencia y va a tener una vigencia muy fuerte el día 20 de julio, porque sabe qué me iba a decir, o cómo lo es. Profesor, tu peronista, que era una independencia chingo. Sí, era una independencia chimba. Cuando entendemos el objeto más allá de ser ese objeto que inicia la independencia y empezamos a pensar en su trayectoria material, también encontramos como otra nueva capa de valor, ¿no? Mm. ¿Cómo podríamos entender este objeto más allá de saber si es el objeto que estaba en la tienda y si los críos piden, si quitamos ese mito, tiene algún valor también por su fabricación, por lo que hemos hablado? Indiscutiblemente. O sea, por ejemplo, el hecho de que tengamos acá un objeto, ¿no? Hecho, Agua fresca. ¿Cómo está? hecho en el Buen Retiro, pensando y que esté en un museo y que además que tiene una relación con el contexto, porque indiscutiblemente los estudios científicos permiten datar y no ha habido ninguna otra posibilidad digamos, de cuestionamiento de esa hipótesis, ¿no? Que siempre va a ser una hipótesis. Es que no se ha encontrado en ningún lugar, en ninguna pieza de porcelana con un escudo de los Borbones, no existe. Y mira que la busca, no existe. No, no hay. Entonces, es solamente el hecho de que en Bogotá existiera eso. Incluso así fuera en 1882, así no fuera real. Ujú, Pero yo me pongo a pensar porque aquí el mismo museo tenía un video ujú. donde la gente decía, y gente muy importante, profesionales muy respetados que yo quiero y respeto, el Ferrero Inmundo es espantoso, bueno, le decían las cosas más horribles. Y yo me pregunto, ese objeto, con ese brillo, con esos colores, con ese oro, en la Bogotá de 1810 o del siglo XIX, cuando la cerámica que había aquí era una cerámica de una calidad regular o era mucha cerámica de barro y demás, era un Mm. objeto donde no había plástico, donde no había nada, era un objeto extremadamente importante y extravagante. Ujú, Entonces yo sí creo que el objeto como tal, ujú. independientemente que sea o no sea, es un objeto que tiene un gran valor, eh, digamos, material y un gran valor histórico, y que lamentablemente, y sé que soy muy crítico, que el museo no logra exponer. Entonces, a veces Transmitirlo, claro. transmitirlo al público, o sea, el museo, el Ferrero tiene un potencial para que la gente que llegue vea toda la información que tiene, toda esa conexión que hace, y lamentablemente no lo logra, ¿no? Entonces, que eso pasa en muchos museos colombianos, pero es que esta casa es la casa, Museo de la Independencia, Casa del Pueblo. Ese es el Ujú, objeto, es uno de los objetos dentro de la museología o la museografía colombiana más importante, porque es el que le da el nombre a una institución. No hay ningún otro museo que esté en función de un objeto ujú, y que tenga esa relación. Entonces creo que es un objeto que tiene un potencial enorme y más ujú. allá de que si fue o no fue, porque siempre queda la duda, es un objeto que tiene Un valor en sí mismo, y no, y claro. cuando la gente lo mira, le genera muchísimas preguntas, es que es un objeto muy incomprensible. Y pensando en el acta, mi pregunta era también dirigida a como la labor de investigadores o de investigadoras, y es qué ocurre cuando en una investigación se empieza a cuestionar eso que creíamos como cierto, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes también cuando empiezan a poner en duda estos grandes símbolos de nación y a quitar esos mitos también, ¿no? Pensando en cómo recibe la gente ese momento de decirles, hay más de un acta y esto no es un acta de independencia. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista de la investigación de la cultura material, Ujú, hacerlo de forma interdisciplinaria es lo único que nos permite reconstruir parcialmente el pasado. ujú. Digamos, nosotros trabajamos con historiadores, con químicos, con conservadores, con muchos profesionales, porque finalmente lo que nos dice la investigación de esos objetos es que el pasado hay que reconstruirlo y hay que reinterpretarlo. Y esa reinterpretación, entre más puntos de vista tenga, se vuelve más amplia, más rica, más diversa, de alguna Ujú. manera, ¿no?
Ahora, que los resultados contradigan lo que dice una de esas visiones del pasado, que es la historia, porque hay muchas otras, la arqueología provee otra, la arquitectura provee otra, ¿no? Es decir, no es la única, pero digamos la historia es como una disciplina eh, o una de las disciplinas más asociadas con el estudio del pasado, pues sí genera tensión, pero creo que ahí es fundamental también la labor que hacen los museos, porque finalmente una cosa son los libros que puedan consultar especialistas y profesores y científicos o académicos, que eso se queda en un núcleo pues muy pequeño y en discusiones que llamamos académicas, pero otra cosa es lo que finalmente eso termina llegándole al público y la visión que finalmente esos símbolos, porque esos símbolos son símbolos ¿para quién? Pues para los colombianos, ¿no? O sea, ahí lo importante es finalmente la gente. Y sobre todo me parece que lo importante es no cerrar las interpretaciones, sino más bien abrirlas. Es decir, si hay otra versión alternativa a la historia oficial, qué bueno que un objeto nos los pueda contar. Si hay otra versión, digamos, alternativa de esos símbolos o un cuestionamiento crítico, pero también propositivo, porque no, es decir, yo veo, por ejemplo, lo que pasa con los monumentos en espacio público. Digamos, hay una crítica a esos monumentos por ser patrimonio, pero es una crítica que finalmente no propone. Lo que están haciendo es o quitarlos o retirarlos, y me parece que eso finalmente lo que hace es cerrar la interpretación. Una Qué chévere abrirlo. una inquietud, a veces la historia oficial sí tradicional también se puede cuestionar. Que Totalmente. muchas veces no es Totalmente, cierta. y la historia oficial es la peor de todas las historias, yo creo, porque está politizada y hay una intención de fondo allí, hay un discurso de nación, hay una, digamos, hay un interés de fondo, manipulado o no, pero En cualquier claro, tipo de historia a nivel de la historia de la humanidad. no, sí, lo que pasa es que, no, yo no estoy en contra de la historia, ni mucho Sí, menos, sí, no estoy hablando de eso, estoy diciendo es, porque a veces también han descubierto que a veces muchas cosas que dicen que son súper ciertas no son tan ciertas. no, claro, no son tan ciertas, entre otras cosas porque los documentos también tienen su límite, ¿no? Y los documentos no se pueden estirar tanto y otras, es decir, coger los objetos como una fuente de investigación es lo que complementa finalmente el discurso histórico. Y creo que para redondear la pregunta, no se trata de que esa tensión termine porque no haya diálogo, sino más bien cómo el estudio del objeto puede complementar también ese discurso, sobre todo en el caso de los símbolos nacionales.